Buenos días a todos, buenos días. La prédica de hoy día es algo que el Señor estuvo hablando en esta semana, que es la continuación un poco de lo que estábamos predicando antes de esto que le han quitado, ¿no es cierto?, el poder al Señor y nos han hecho creer que nosotros también, no solo con quitarle el poder al Señor, sino que también nos han ido convenciendo que nosotros no podemos dejar el pecado, no podemos abandonar las cosas del mundo, y nos han dicho que seguimos siendo esclavos, y muchos de nosotros hemos creído eso, y nuestra mente está siendo bombardeada constantemente, ¿no es cierto?, con estas mentiras del mundo. Y créanme que han hecho un tremendo forado en nuestros valores, principios y todo lo que dice el Evangelio. Por lo tanto, yo, en mi modesto hablar, voy a tratar de expresar lo que el Señor me dijo a través de su palabra, porque Él habla con su palabra. Fue revelando cosas que a lo mejor a ustedes también les van a servir y a muchas otras personas que escuchen esta predica. Por lo menos para mí fue una revelación, para mí me ayudó mucho a confirmar lo que estamos predicando. Así que vamos a orar, porque de verdad esto es una revelación del Espíritu Santo y para ponerlo en palabras no es fácil. Así que, Señor, yo te necesito. Te pido que tú vengas, Señor, Espíritu Santo, y que esta palabra que es tuya necesita de tu poder, Señor. Necesita de tu revelación para cada corazón. O si no, no vamos a entender qué quieres decirnos. Así que te entregamos, Señor, esta prédica, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu te lo entrego a ti, Señor, para que tú hagas la obra. Y te pido que también intercedas, Señor, en cada persona, que saques todo pensamiento, todo prejuicio a las cosas nuevas, Señor. Aunque este es tu evangelio, es tu palabra que tiene 2000 años, un poco menos de 2000 años este evangelio. Pero yo te pido que tú saques todo prejuicio en contra de estas revelaciones nuevas, que para mí son nuevas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿no es cierto?, estábamos hablando las últimas prédicas, si el Señor le han quitado el poder, entonces ¿quién le está mandando? ¿Quién subyuga y enseñorea la tierra? Y vamos a leer en Génesis 1, del 26 al 31, que es cuando todo empieza, y el Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, y les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno de gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces aquí nos queda claro que el Señor creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, y le dio que subyugaran, ¿no es cierto?, y se enseñorearan de la tierra. Ellos mandaban todo, le delegó todo el poder para que ellos hicieran en su representación lo que tenían que hacer en esta tierra. Pero ahí entra, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, vamos a ir al 2.16, creo que es, 2.16, y Dios dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces esta es una palabra de Dios, y yo quiero que entiendan bien esto porque es el centro de esto, la palabra de Dios que le dio para cumplir a Adán y Eva. Y ellos, acuérdense que la palabra de Dios es el poder de Dios, y ellos decidieron, en el 3:24, dice, un poquito más adelante, no, antes de eso, sí, está bien, ellos comieron, ¿no es cierto? Comieron del árbol de ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y la consecuencia de esta desobediencia a la palabra de Dios, a una sola palabra que Dios le prohibió, una sola cosa, un árbol. La consecuencia es, en el 3:24, que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, la muerte eterna. Porque el árbol de la vida es el árbol que nos va a permitir vivir eternamente. ¿Ya? Entonces, Dios, cuando le dijo, ciertamente morirás, su castigo fue eternamente. O sea, no era una muerte como nosotros morimos y tenemos posibilidad de vivir, si reconocemos a Jesucristo. Y hacia allá voy. Entonces, les queda claro. Retengan esto en la mente, ¿no es cierto? Ellos lo único que hicieron fue desobedecer la palabra, una palabra. ¿Ya? Entonces, después de esto, ¿quién tomó el control? ¿Quién subyuga y enseñorea a la tierra? Es el enemigo, Satanás, ¿no es cierto? Porque el hombre fue destituido, su pecado lo separó del Señor y su castigo era la muerte. O sea, la muerte no es algo que era natural, sino que es el castigo que Dios nos da por pecar. ¿Ya? Entonces, si vamos a Mateo 4, quiero anotar una sola cosa en Mateo 4, que es la tentación a Jesucristo. Quiero recalcar del 8 al 11. Dice, está en medio de la tentación con Jesucristo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y empezó a ser tentado por el diablo. Entonces, en el 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí queda claro, Jesucristo no discute que Él es el dueño de todos los reinos de la tierra, ¿no es cierto? Porque le dice, si tú me adoras, yo te voy a dar, dice, si postrado me adorares, ¿qué le va a dar? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Ya? Entonces Jesucristo le dice, no, porque yo solamente adoro a Dios. Pero no le discute la posesión de los reinos de la tierra. O sea, está hablando de todos los reinos, de todos los gobiernos, de todos los países. Él está gobernando eso. Y eso es lo que le ofrece al Señor. Pero, si vamos a Juan 19, 28, 30, aquí viene la resurrección de Jesucristo. O sea, Él sale de esta tentación y cumple con el objetivo que Dios le mandó para que viniera, y por eso vino a esta tierra. Entonces, cuando cumple este objetivo, vamos a leer en Juan 19, del 28 al 30, cuando Él está muriendo, ¿no es cierto? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué consumó el Señor? ¿Por qué dice consumado es? Entonces, así como nosotros veníamos, ¿no es cierto?,
con el pecado de Adán y no podíamos vencer el pecado, cuando Jesucristo, en su carne, sin pecar, muere, Él consuma la obra que Él vino a hacer de liberarnos de la esclavitud de Satanás. Y por eso dice consumado es, porque Él toma el poder completo, no solo de los reinos de la tierra. Si vamos a Mateo 28, Mateo 28, que está al final de Mateo, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy el rey del universo. Ya no tiene más poder Satanás. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué en esta tierra parece que siguiera gobernando Satanás? Porque si, no me pueden discutir, y nadie puede discutir que hay más maldad. Vemos mucha más maldad en este mundo y va cada vez peor, empeorando. ¿Qué pasó con este consumado es? ¿Dónde se diluyó? Y de eso he estado hablando toda esta semana. ¿Nos han hecho creer que no podemos dejar el pecado? ¿Nos han hecho creer que nuestro rey no reina? ¿Nos han hecho creer que nuestro Dios ya no funciona como rey, como Dios poderoso? Ese es el grave problema que nosotros ya no tenemos, porque nosotros sabemos que hay un rey que reina y que sigue teniendo poder. Pero este rey que reina, reina solamente en los que creen en Él. Y ese es el reino de los cielos. El que cree en Él, todo lo que Él dice, el consumado es, funciona. Satanás ya no puede con nosotros y nosotros vencemos el pecado. Si nosotros vamos a Filipenses 2, voy a leer del 5 al 11, es algo que nosotros hemos leído muchas veces, pero lo quiero recalcar porque quiero ir a un punto especial, ¿ya? A ver si lo logro, pero voy para allá. Dice esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿por qué leí este pasaje? Porque esto es la consecuencia del consumado es. Esto es. La explicación del consumado es. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que pasó? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. O sea, nadie puede en contra de su nombre. Si tú crees en Dios y tienes una relación con Dios en su nombre, nadie puede en contra de la tuya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes se doblan todas las rodillas? De los que están en los cielos. Él es rey del cielo, de los ángeles, de todo lo que está en el cielo. En la tierra, de todos nosotros, de todos los reinos de la tierra, Él sigue siendo rey. Y de debajo de la tierra, de los demonios también se tienen que postrar ante el Señor y obedecerle. Entonces ese fue el consumado es. No es una palabrita nomás, es un tremendo temón para nosotros. Si nosotros creemos eso, eso se va a hacer vida en cada uno de nosotros. Porque Jesucristo, y escúchenme esto, ahora lo de la palabra que desobedecieron, Él vino y obedeció toda la palabra. Y por eso rompió la maldición de Adán y Eva, que desobedecieron la palabra. Y si nosotros creemos en Él y empezamos a vivir de acuerdo a lo que Él dice, y cumplimos la palabra, vamos a hacer lo que Él hizo, y aún cosas mayores, como dice su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que podemos vencer el pecado.
Porque si tú no crees que vences el pecado, si tú no crees que ese Espíritu Santo que tienes dentro tuyo no se manifiesta a favor de que tú dejes el pecado, no vas a poder heredar lo que Jesucristo nos heredó. La victoria completa sobre Satanás y la libertad sobre la esclavitud a la cual nos tenía sometido. Si tú no crees, porque si tú pecas, estás haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva, y vas a estar destituido no solo de la gloria de Dios, sino que también del árbol de la vida. Ahora, es verdad que Dios nos da un tiempo de crecimiento. No sé si me están siguiendo. Es verdad que nos da un tiempo de crecimiento que podemos caer, pero no es para toda la vida. Nosotros debemos mostrarle al mundo que podemos vencer el pecado y que podemos ser santos como Cristo fue santo. Debemos demostrar que Dios todavía reina y tiene el poder para hacernos abandonar el pecado. Porque si ni siquiera eso puede, entonces ¿de qué se trata Dios? Mejor vámonos para la casa y hagamos otra cosa. Pero si no somos capaces de dejar el pecado, vámonos para la casa y hagamos otra cosa. Vivamos con los del mundo y no sigamos en esto. Porque quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo hay poder de Dios. Y donde hay poder de Dios se acaba el pecado. En Efesios 2, del 1 al 3 dice: y Él os dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuchen esto los que siguen pecando. Miren lo que dice Pablo aquí, a los Efesios. Él os dio vida a vosotros también cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, ya no andas en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. En otro tiempo, les dice Pablo, analicemos esta palabra que es importante, para los que creen que no pueden abandonar el pecado. En otro tiempo. Pero de acuerdo, dice, a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme a Satanás. El espíritu, está hablando de Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, si tú no puedes abandonar el pecado es porque tú eres un hijo de desobediencia. Y ya no debiera ser porque tú recibiste al Señor, como dice aquí. El Señor te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Pero ya no eres más esa persona. Aquí dice claramente, en los cuales anduviste en otro tiempo, antes, de acuerdo al mundo. ¿Me están siguiendo? Esto es fundamental. Ustedes deben creer que pueden dejar el pecado y deben abandonarlo, definitivamente. Deben ser liberados por este consumado es. Porque el consumado es significa que Jesucristo tiene todo el poder sobre el enemigo y el enemigo no puede contigo. En Hechos 1, vamos a Hechos 1. A ver si puedo lograr plasmar lo que el Señor me plasmó a mí en mi corazón con esto. En Hechos 1, del 1 al 8, dice así: en el primer tratado, o Teófilo, le habla Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué? Lo que está hablando aquí el Señor, que todos nosotros debemos tener el Espíritu Santo. Dice, esperen a ser embestidos de poder. Más abajo les dice, pero recibiréis poder, en el 8, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, hermanos míos, es para dejar el pecado.
primero. Primero. Y después que tú dejas el pecado, se manifiesta el poder del Espíritu Santo en ti. Para hacer sanidades, milagros, señales, todo lo que hacían los apóstoles, después que recibieron este Espíritu Santo que es Jesucristo. Pero este Espíritu Santo es para todos nosotros. Entonces, estoy redondeando. Primero, Dios tiene todo el poder, Jesucristo tiene todo el poder. Por lo tanto, nosotros recibimos ese Dios, Espíritu Santo, en su Espíritu, y nosotros también, está en nosotros ese poder. ¿Qué necesitamos para que se manifieste? Abandonar el pecado, vencer el pecado, como Él lo mencionó. Porque el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo está en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos y tenemos el poder para vencerlo. Y no lo hacemos porque nos han convencido y estas mentiras del mundo nos han ido bombardeando. Y hoy día en las iglesias cristianas se predica muy suelto de cuerpo y pescan muchas palabras que son mentiras para decir ustedes no pueden abandonar. Tienen la naturaleza caída. O sea que Jesucristo vino, hizo todo lo que tenía que hacer, murió por nosotros, dio su vida, resucitó, nos entrega con ese poder el Espíritu Santo, ese mismo que lo resucitó a Él, para nada, para que sigamos esclavos de Satanás. Por eso quiero que leamos en Efesios la armadura de Dios. Efesios 6. La hemos leído muchas veces. Ustedes dirán, pero ya todo esto lo ha dicho Juan Manuel. Pero miren, hay detalles que no sé si ustedes lo van a captar, pero es diferente lo que estoy diciendo. Es redondear que nosotros podemos. Te estoy dando las razones por qué. ¿Y por qué no debemos? No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. Ya leíamos en Romanos 8, la vez pasada, que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. O sea, no podemos tener el Espíritu Santo. No podemos tener el Espíritu Santo y seguir pecando. Y tampoco no podemos no tener el Espíritu Santo y ser cristiano. Las dos cosas no son incompatibles. O tú tienes el Espíritu Santo y abandonas el pecado, o no eres cristiano. Porque el fruto del Espíritu Santo es abandonar el pecado. Si tú tienes el carácter de Cristo, tú abandonas el pecado. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer en el 6, del 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen esto. Lo primero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y ¿en qué? En el poder de su fuerza. ¿Para qué queremos poder? ¿O por qué no tenemos poder? ¿Para qué queremos poder? Para abandonar el pecado, vencer a Satanás, porque Satanás, para los hijos de Dios, está vencido, porque Jesucristo ya consumó su obra para dejarnos la victoria a nosotros. En bandeja nos dejó. Entonces nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que hacer, preocuparnos de esto, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto para mí fue, ¿saben qué? Yo lo había leído muchas veces. Por eso no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo y no estás superando el pecado, escucha esto, no tienes la armadura de Dios, ni tampoco puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Tú eres una presa fácil para Satanás. Es tanto así que ni se preocupa de ti si tú estás pecando. ¿Por qué? Si ya lo tengo. Es mío. Se preocupa de los que tienen claro que deben de abandonar el pecado porque le vamos a sacar, lo vamos a hacer pebre a Satanás. Vamos a cobrar la victoria que Jesucristo ya tomó. El consumador lo vamos a hacer verdad, vamos a cumplir el consumador. Para nosotros fue ese consumado. Si Él expiró, el consumado era para nosotros. Y nosotros debemos tomar en serio ese consumado. Si no, estamos jugando a la religión y no sirve.
Y estamos haciendo que su sacrificio, esa tremenda obra que hizo Jesucristo, valga para nada, no tiene valor. Dice después, estamos, ¿no es cierto?, firmes contra las acechanzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú no puedes, con tu religión, vencer esto que están hablando aquí. Primero el diablo, dice claramente aquí, las enseñanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra las personas. Nosotros no tenemos que convencer a las personas, tenemos que luchar y ganar la guerra espiritualmente. Y Dios dice, no es con espada ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu, con mi Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes el Espíritu Santo y no has vencido el pecado, no tienes nada que hacer en esta guerra, porque te las van a dar y con ganas. Y a muchos se la están dando. Y la mayoría de los cristianos se la están dando, porque el enemigo se goza mostrando que Dios no tiene poder. ¿Y cómo lo hace? Dándole duro a los cristianos, a los que se dicen cristianos, porque el verdadero cristiano tiene el poder de Dios, tiene el Espíritu Santo y vence el pecado y vence a Satanás, porque Satanás se le tiene que someter en el nombre de Jesucristo. Está quedando redondo esto, ¿no? Entonces, no es una opción tener el poder de Dios y vivir en el Espíritu Santo. Es la única manera de ser cristiano y de cumplir con la obra para la cual Dios nos llamó, con la obra para la cual Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Es la única manera. Entonces, claro, nosotros no podemos, en nuestras fuerzas, por muy bonito que tú seas, por muy santo que tú te creas, si no tienes el Espíritu Santo no sirve de nada. Esto tiene que ser una obra del poder de Dios, del Espíritu Santo. No una obra humana. No es con estrategias humanas. El Señor dice, id y predicar la palabra. Y mire, aquí viene lo bueno. Aquí está la guinda de la torta, o la torta de la guinda, como quieran tomarlo. ¿Saben qué? Escuchen esto. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, Génesis 1, vamos a ir de Génesis 1 hasta Apocalipsis. Va a ser un poquito larga, se va a demorar un poco. No, es mentira. Estoy bromeando. Pero no, escuchen esto. Génesis 1. Miren lo que el Señor me mostró. A lo mejor ustedes lo saben y lo han escuchado predicar. Pero miren lo importante que es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, este mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros aquí adentro, ese mismo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién puso esa luz? ¿Quién la puso? El Espíritu Santo. Dios declara algo, la palabra de Dios sale y el Espíritu Santo inmediatamente la actúa, inmediatamente la hace. Eso es lo que nosotros tenemos aquí adentro. Pero cuando yo vivo y hablo la palabra, por eso el Señor lo dice, id y predicad la palabra, porque cuando tú eres santo y el poder de Dios está en ti, tú predicas y el Señor lo hace. Tú predicas y el Señor lo hace. ¿Me están siguiendo? Esos somos los cristianos. Aquí venía un aplauso, pero bueno, después no. Pero de verdad, ¿no me están entendiendo? Si es fundamental. Tú hablas, pero tienes que ser santo. Porque ahí tú hablas la palabra de Dios, ahí eres tú un hijo de Dios. Y inmediatamente, y por eso que la palabra dice que el Señor no avergüenza al Hijo de Dios, porque tú lo hablas, lo dices y el Señor lo hace.
Porque cuando tú estás en el Espíritu Santo y estás teniendo una relación con Él, tú no vas a decir nada que no sea su palabra y nada que sea en contra de su voluntad. Entonces a veces dicen, pero que el Señor no me escucha, es que tú no estás haciendo su voluntad, no estás dejando el pecado, lo estás desobedeciendo. Entonces no puede el Señor avalar una mentira, no puede avalar una desobediencia. El Espíritu Santo actúa en la santidad. Pero inmediatamente y con este tremendo poder, miren lo que hacía el Señor. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y estaba todo desordenado en la tierra y en 6 días estaba todo ordenado. El Señor declaraba y el Espíritu Santo hacía. Declaraba y el Espíritu Santo hacía. Ese es el Espíritu Santo que está con nosotros, hermano. Y si no funciona es porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Me da mucha pena porque hemos desperdiciado tantos años de nuestras vidas haciendo lo que nosotros queremos, teniendo todo a nuestro favor. Y yo le pido perdón al Señor por todo lo que yo he desperdiciado, porque yo también me ha costado mucho obedecer, mucho tiempo. Pero no quiero perder ni un día más. Ni un día más. Vamos a Romanos 6. Voy a leer del 15 al 23. Hasta ahí nomás la armadura de Dios. ¿Les quedó claro? Ustedes no están peleando contra sangre y carne. Es contra huestes espirituales de maldad, contra el demonio. No lo puedes vencer tú humanamente. Imposible. Necesitas el poder de Dios. Por eso lo primero que dice, fortaleceos en el poder de Dios. En el poder de su fuerza. Sin Él no puedes. No duras ni un segundo en una pelea con el enemigo. Ni un segundo duras. Él te destruye así. Tú tienes que tener a Dios, a Jesucristo, al que lo venció. Es en su nombre que el demonio se postra, en el tuyo no. En los seres humanos no. Por eso que vemos en Hechos, cuando unos hijos de sacerdotes tratan de exorcizar a un hombre, y van y dicen, porque habían escuchado a Pablo, y dicen, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué le dicen los demonios? Yo conozco a Jesucristo y a Pablo, pero a ti, ¿quién te dio ese poder? Y lo agarraron a chuleta y lo echaron desnudo para afuera. Entonces, le queda claro ahí que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, tenemos que buscar esta relación con Dios para que el Espíritu Santo empiece a actuar en nosotros y podamos vencer. Mira lo que dice en Romanos 6, 15-23. Del 15-23. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Los que están pecando, en ninguna manera, no pueden pecar más. Córtenla de pecar. Cortémosla, mejor dicho. No podemos pecar más. ¿Qué dice después? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel obedecéis? O sea, si ustedes siguen pecando, son esclavos de Satanás. Siguen siendo esclavos y no digan que son cristianos. Por favor, no dejen mal al Señor, porque dan un pésimo testimonio si ustedes están pecando y dicen que son cristianos. Por último, digan que son guagua, aunque llevan como 20 años en el... No mientan, es una broma, es un chiste, un chiste. Ya, entonces, ¿qué dice aquí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien no lo obedeces, sea el del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando yo obedezco y no peco, entonces soy esclavo de la justicia. ¿Qué significa que yo soy esclavo de justicia? Que soy santo, puro, intachable, etcétera. Soy santo, igual que el Señor. Eso soy esclavo de la justicia, ¿cierto? O sea, de la obediencia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire qué lindo esta gente de Romanos. Miren los romanos qué lindo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, la iglesia romana tenía el poder de Dios, eran obedientes y habían dejado el pecado. ¿Por qué hoy día no se ve en esa iglesia? Porque nos han convencido lo que yo estoy transmitiendo hace como 3-4 semanas, de que no podemos vencer el pecado, que nuestro reino tiene poder, que somos un chiste, unos pocos fanáticos nomás que no sirven para nada. Así nos ven.
Pero si fuéramos la iglesia, como esta iglesia que está aquí, los romanos, y le está diciendo, oye, ustedes, gracias doy a Dios porque ustedes ya obedecieron y ya no son esclavos del pecado. Habéis obedecido corazón y aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y liberados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ustedes son todos santos, le está diciendo a los romanos. Son siervos de la justicia. Díganme, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué todavía siguen diciendo que no podemos vencer el pecado si aquí está claro que ellos lo vencieron? Aquí hay una iglesia entera que venció el pecado. ¿Usted cree que Satanás podía entrar ni siquiera a la puerta de esa iglesia? Tenía que huir porque dice la palabra, yo me someto a Dios, resisto al diablo y él debe huir de mí. Si yo me someto a Dios es porque estoy haciendo las cosas, la palabra. Entonces cuando yo hablo, el Espíritu Santo lo hace. Yo digo que se sane tal persona, lo hace. Ahora, mire lo que dice después, el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, así como antes hacían pura inmundicia, ahora presenten esos mismos órganos que estaban siendo ocupados en la mugre, en la miseria, en la basura, ahora esos mismos miembros preséntenlos para ser esclavos de la justicia. Siervo dice aquí, pero la palabra en el original es esclavo, aquí lo suavizaron. Porque así hemos hecho los hombres, no, es que esclavo muy fuerte, esclavo de la justicia. O sea, tú no puedes hacer otra cosa que la justicia, porque tú eres esclavo de la justicia. Bienvenida a esclavitud de la justicia. Porque eso es lo que necesitamos para ser una iglesia poderosa. Y habló como, entonces dice después, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais pasado, romano, maravillosa iglesia, eran esclavos. Erais libres acerca de la justicia. Claro, no hacían la justicia. Entonces, eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando tú sigues siendo esclavo del pecado, dice, ¿qué fruto? ¿Qué fruto tienes cuando eres esclavo del pecado? Mire lo que dice. De aquellas cosas que ahora te avergüenzas, porque el fin de ellas es muerte. O sea, aquí está diciendo dos cositas que nosotros los cristianos, a veces mucho nos jactamos de lo que fuimos. No, yo, lleno de mujeres, y se jactan. Debemos avergonzarnos del pasado, sino el Señor. Vergüenza debe darte. Ni siquiera hablar ese tema, tú ya no eres esa persona, se supone. A lo mejor sigues siendo, entonces te sientes orgullosa de lo que fuiste. Y ahí está el problema, pero cuando el Espíritu Santo está de ti, tú no hablas de tu pasado contento. Como que, aquí vengo yo, el pecador, yo fui pecador y ahora no soy tanto. No, no eres pecador. Aquí dice claramente, porque, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, si sigues pecando, el fin de tu vida es la muerte. Y muerte, todos vamos a morir, pero la muerte segunda, que es la ida al infierno. Y mira lo que dice acá, estamos terminando. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, a mí me hubiera gustado estar en esa iglesia, de verdad. Para ver el poder de Dios, para ver las manifestaciones de este Dios maravilloso. Pero hoy día estaba descendiendo el Señor con sus ángeles. Y yo le creo a Natalia, ¿sabe por qué? Porque en ese mismo momento yo estaba viendo lo mismo. Estaba descendiendo el Señor. Por eso yo me emocioné y lloré cuando escuché a Natalia decir eso. Porque nos estaba mostrando los dos y yo creo que a lo mejor algunos de aquí estaban sintiendo lo mismo. Entonces, yo quiero vivir como esta iglesia. Yo le pido al Señor que podamos abandonar el pecado de una vez por todas. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, o como fin la vida eterna. Entonces, dice que hemos sido liberados del pecado y hechos esclavos, no siervos, esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, no la muerte segunda. Entonces, el que abandona el pecado
tiene como fruto la santificación y la vida eterna. No el que no abandona el pecado y el que sigue pecando, porque somos hombres, somos seres humanos y somos débiles. ¡Qué mentira más grande! Porque la paga del pecado es muerte, hermanos míos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. O sea, si tú sigues pecando, vas a estar muerto, vas a irte al infierno. ¿Y se acuerda que cuando pecaron Adán y Eva, el Señor puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, o sea, que no se pudieran acercar Adán y Eva al árbol de la vida, porque ellos estaban destituidos de la gloria de Dios y su pena era la muerte. ¿Se acuerdan de eso, no? En Apocalipsis 2:7, leámoslo todos juntos, para terminar esta prédica. Apocalipsis 2:7 dice así. ¿Era 2:7? ¿Sí? No, no era 2:7, espérese. Era 1:7. O 3:7. Pero estoy... Sí, es 2:7. Estoy en Primera de Pedro, por eso no lo encontraba. Segunda de Pedro estaba. Pero ya lo voy a encontrar. Y lo vamos a leer y este es el cierre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, no al que sigue pecando, porque quedó claro que Adán y Eva, un solo pecado y fuera, y puso a vigilar el árbol de la vida, que no se vayan a acercar porque le cortamos el cuello al tiro. Eso hizo, puso una espada dando vueltas para que no se acercaran. ¿Y qué dice a los que vencen? ¿Qué cosa venció aquí? ¿Qué está diciendo? Por eso que dice en el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que deja el pecado tiene acceso al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Tiene vida eterna. ¿Les quedó claro, santos? Yo quiero que ustedes sean como los romanos. Abandonen el pecado definitivamente. Dejen que el Espíritu Santo actúe en ustedes y obedezcan en toda circunstancia. El poder de Dios está en ustedes. Obedezcan. Sométanse a ese Espíritu Santo. No le crean más a las cosas del mundo. No le crean más a los que predican que el pecado no se puede abandonar porque somos débiles, porque tenemos naturaleza caída. Jesucristo vino a levantar nuestra naturaleza y a devolvernos el árbol de la vida. Pero solamente ocurre eso cuando yo dejo el pecado y obedezco la palabra. Y cuando yo obedezco la palabra, pasa lo que pasó con Jesucristo. Tú hablas y el Espíritu Santo hace. Tú hablas y el Espíritu Santo hace. Lo mismo que hacía Dios, cuando creó el mundo, Él hablaba y el Espíritu Santo hacía. La luz hizo todo lo que tenía que hacer. El hombre, todo lo hizo el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo está hoy día sobre cada uno de nosotros y está dispuesto a hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Podemos perder? ¿Podemos seguir siendo derrotados como hemos sido hasta ahora? Es imposible, hermanos, que perdamos. Si esta guerra está ganada. Está ganada por Jesucristo. No podemos perder algo que está ganado. Si nosotros ¿sabes lo que somos nosotros? A los que les gusta el fútbol les va a gustar este ejemplo. Nosotros estábamos en la banca y el partido terminó y ganamos y tenemos que pararnos a celebrar, nada más. Si ya está ganada la guerra, ya la ganó Jesucristo, ya jugó el partido Él por nosotros.
¿Y sabe lo que hacemos? No podemos entrar a la cancha a celebrar porque no. Yo no creo que Él reina. No creo que Él me pueda hacer abandonar el pecado. No, nos quedamos aquí en la banca sentados amargados. No podemos participar de la gloria de Dios. El Señor murió para que nosotros lo glorificáramos en nuestras vidas y viviéramos esta victoria felices, contentos. Como vivían los verdaderos cristianos, que lo estaban matando y ellos estaban cantando porque la victoria ya estaba, aunque los mataran ellos tenían vida eterna, no pasaba nada con la muerte. Por eso que ellos podían cantar cuando lo estaban crucificando, amigos. Porque ellos ya habían ganado y estaban celebrando, era celebración. Y morir era ir a estar inmediatamente con el Señor, porque la relación con Dios era tan cercana que era como, les decía, pongamos que Pedro, ¿cierto? Murió Pedro, lo mataron, cabeza abajo, murió, pasa Pedro, era Dios recibiendo, pasa, entra. Toma asiento aquí al lado mío, vamos a conversar. Eso es la muerte para el cristiano. Inmediatamente está con el Señor. Pero si está aquí abajo, lo está viendo todos los días, está viviendo con Él todos los días. ¿Tú crees que le decía, a ver, quién eres tú si estás todos los días con Él? Te conoce por nombre. Y está orgulloso de su hijo que abandonó, o su hija que abandonó el pecado, que está haciendo su obra, que estamos moviendo los cielos y la tierra. Porque eso hacemos cuando nosotros obedecemos. Movemos los cielos y la tierra. Y debajo de la tierra no importa porque lo tenemos debajo. Así que no, está lo mismo con el enemigo. Él tiene que huir nomás. Nosotros movemos el cielo y la tierra cuando somos obedientes. ¿Amén? Amén. Ya, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que cumpla esto que acabamos de aprender. Y quiero con cara de victoria a todos ustedes. Porque estamos en una victoria o no. Ya, pues entonces vivamos como victoriosos. No por lo de la boca nomás. Somos más que vencedores, dicen. ¿Y dónde está? Y están llenos de pecado y están todos derrotados y enfermos y todo. No puede ser, pues. Somos más que vencedores. Le ganamos la guerra a Satanás. Así que, Señor, cierra los ojos. Señor, yo te pido que tú vengas. Ven, Señor Jesucristo. Ven a confirmar esta victoria tuya, Señor, en cada corazón que está aquí. Ven, Señor. Y bendice este momento de revelación tuya, Señor. Revélale a cada corazón, Señor, que no haya nadie que quede indiferente o incrédulo a esta palabra. Señor, saca toda incredulidad, que es lo que ha sembrado el mundo en nuestros corazones, Señor. Saca toda incredulidad, toda rebelión en contra de tu verdad, Señor. Sácala, porque el enemigo ha ido poniendo, Señor, fortalezas, altiveces y argumentos en contra de tu conocimiento. Señor, saca todas esas mentiras de nuestro corazón y que podamos vencer de una vez por todas el pecado, Señor. Libera a tu pueblo, Señor, de toda maldad que haya sido puesta por el enemigo a través de sus estrategias inmundas, Señor. Y pon tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que no, el enemigo no puede con él. Que el enemigo huye de ese Espíritu Santo. Señor, ven. Ven, derrama tu gloria sobre cada persona, Señor. Y saca, Señor, toda maldad, toda rebelión en contra tuya, toda desobediencia, toda mentira que fue puesta en tus hijos. En el nombre de Jesús, fuera toda mentira. Fuera. Toda soberbia, Señor, que esté impidiendo que tú hagas la obra, sácala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda soberbia se va ahora. Unge a tu pueblo, Señor. Pero no solo lo unja, Señor, para que ellos sientan que tú existes, sino para que de verdad te obedezcan, Señor, de una vez por todas. Que no sea un momento nomás contigo, sino que sea un inicio de una relación de obediencia total a tu palabra y a tu vida, Señor. A lo que tú eres, Espíritu Santo. Señor, tu poder es sobre todo poder. No hay nadie que te pueda resistir, Señor. Hablamos de un Rey de Reyes, Señor de Señores,
que domina no solo la tierra, los reinos de la tierra, sino que domina el cielo y debajo de la tierra. Tú eres el Todopoderoso, el Rey del universo, Señor. No hay nada ni nadie fuera de tu poder. Eres lo máximo, Señor, lo mejor. Eres lo más maravilloso, que ni siquiera podemos imaginar lo grande que eres, lo grandioso que eres, Señor. Y por eso yo te abrazo, Señor. Te pido que tú hagas la obra con nosotros. Señor, henos aquí un ejército preparándose, Señor, para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, para cumplir, ir y decir tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo actúes y transformes este mundo. Glorifícate, Señor, en nosotros y ayúdanos a ser fieles. Señor, queremos ser santos para ti y fieles. Queremos ser esclavos de tu justicia, Señor. No de la maldad, esclavos de tu justicia. Tú viniste a liberarnos. La palabra dice que vino a liberar a los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Viniste, Señor, a sacarnos de la potestad de Satanás para ponernos bajo la luz admirable de tu Hijo Jesucristo, bajo el reino de Jesucristo. Señor, haz eso ahora. Toma a cada hijo que todavía está en la potestad de Satanás, Señor, y libéralo. Y ponlo bajo tu reino, bajo el reino del Hijo Jesucristo. Saca toda mentira, Señor, de cada uno de los que están aquí. Y haz tu obra, Señor. Y prepara este ejército, esta iglesia, sin mancha y arruga, Señor. Y bendícenos con tu amor y con tu libertad. En el nombre de Jesucristo.